Toma uno. Acción. Ahora sí, ¿qué pasa, princesas y princesos? Vamos a proceder a trasplantar al Cortezas, que le he estado limpiando un poquito porque tenía telarañas por ahí y tal. O sea, tengo que mirar a ver qué le haré. Yo creo que le puede venir muy bien el pis de dragón, el líquido de Jin de vez en cuando por ahí tirado. Yo creo que le hará bien. Y si no, un poquito de vinagre. No sé, algo habrá que irle metiendo para desinfectar, porque esto es un nido de fauna, de mierda, de musgo y esas cosas, pues una cosa trae la otra, ¿no? Donde hay putería hay alegría, ¿no? Entonces, pues ya se sabe, si hay fauna, si hay bichos, pues prolifera de todo. Entonces, simplemente me voy a dedicar a trasplantarlo. No voy a alambrar de momento ni nada. Y ya después de verano, de cara a otoño y tal, sí que le meteré seguramente alambre y colocaré ramas, porque tiene algunas buenas, tiene algunas que se pueden sustituir, algún mekiri. La maceta es una Ikodo Kisen que me compré también en Japón. Esta en su día la compré por eBay, no la compré por subastas directas, pero en eBay Japón. ¿Vale? Y bueno, es la maceta que tenía puesta al Goyo, ¿vale? Antes. Es una maceta que me gusta mucho, es una Ikodo Kisen. Y oye, creo que le va a venir al huevo, porque algo así tan vasto, tan masculino, creo que la quiere así cuadrada. Incluso quedaría bien si fuera más cuadrada, creo yo, que no así con el labio afuera un poco. Pero le va a venir a pelo. Y además es una maceta buena. Creo es un árbol que me gusta, me ha llamado la atención, la verdad. De momento, pues... Oye, me gustaría tenerlo y que se quede aquí en casa, la verdad. Tenéis el vídeo de que le pegué la corteza aquí, no se nota nada, ha quedado durísima. No se despega, ni se menea, ni nada. Entonces, vamos a cortarle ya el precinto de la importación. Y venga, le saco toda la tierra y vemos cómo está de raíces. Tiene alambre oxidado por aquí, pero ya estaba cortado. Yo creo que está en sustrato bastante bien. Ahora veremos lo que sale y lo que no sale. No sé si está claro aquí, sí. Esta maceta será una china barata, esmaltada, pero es bonita para otro tipo de árbol sobre todo, ¿vale? Apenas tenía cal, o sea que supongo que allí en el vivero que lo tienen... Este venía de Italia. No sé el tiempo que habrá estado allí, pero tiene pinta de haber estado ya un tiempo y que lo hayan trasplantado por el tipo de tierra, que tiene dos tierras. Y joder, la maceta está impoluta. Supongo que tendrían agua de osmosis o algo, porque flipa. Así que nada, no me enrollo y venga, lo vemos ya sin tierra. Se la voy a quitar toda, o toda la posible, ¿vale? Tengo que tener mucho cuidado porque, claro, este bicho de donde lo agarras, porque agarres de donde agarres, le jodes la corteza, ¿vale? Se podría poner un trapo para agarrar, pero yo creo que va a hacer más destrozo el trapo al engancharse que lo que yo le pueda romper, ¿vale? Así que, oye, yo qué sé, tiene aquí alguna rama medio muerta, o muerta del todo, pues intentaré tirar de ahí, intentaré coger de aquí abajo. Buah, pero miedo me da, la verdad, no había caído yo en el detalle. Venga, voy al lío y le voy a meter directamente el serrucho. Ahí. Bueno, está muy suelta. ¿Alguien le da tirria al sonidito de la piedra rascando cristal, por así decirlo? En este caso es cerámica. Venga, empiezan a salir micorrizas, ¿eh? Está perfecto esto. Esta mañana, bueno, claro, vosotros esto lo veréis pasado unos días, pero esta mañana que estoy yo grabando ha salido un billete de micorrizas, de que cuando tengáis micorrizas, que las podéis usar para otros pinos incluso, ¿vale? Simplemente es ponerlas debajo del nevari y mezclarlas un poquito con el sustrato y oye, esto viene genial, ¿veis? Aquí sale el mohillo blanco. El mojillo, quillo, el mojillo. Pues eso.
Vale, lo único que tiene complicado es aquí donde empieza el Nebari, pues tiene barrete, porque esto es típico, o sea, lo que son los proveedores, tiendas, demás, no se la suelen jugar a excavar aquí, porque le quitas el aspecto de Nebari bonito, te puede salir algún susto, ¿vale? Queda más bonito con el musgo que tiene y tal, pero yo sí que quiero quitárselo, ¿vale? Le quiero quitar toda esta tierra que se ve aquí negra, con musgo y tal. Y esto es más barro. Esto es más del campo donde haya crecido, lo que sea, ¿vale? Y se la voy a quitar. Con cuidado porque es que es muy difícil ver el límite entre la corteza y el barro, ¿no? Entonces, pues bueno, poquito a poco, a lo espeleólogo, ¿no? Se dice. La espeleología, los que buscan restos y tal, o es arqueología solo. Bueno, es igual. No me voy a enrollar. Ahora no viene del dilema. Bueno, pues ya veis, de mi corriza viene. Venga, aquí lo tenéis. Podéis ver un pegote negro en medio, ¿vale? El pegote de negro, el pegote de en medio que es negro, viene a ser como un barro tal cual, o sea, un barro gris marrón. Y el resto es como prácticamente entre pómice y gravilla, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la raíz buena está en el pómice, pero a la que lo estiro me llevo toda la raíz. Entonces no le voy a meter más caña, simplemente voy a intentar quitar un poco del barrete este de aquí en medio, ¿vale? Justo en el centro, para que no quede una zona ahí muy húmeda que a la larga me dé pudrición en el tronco o me dé los típicos problemas. El año que viene o el otro, pues ya tendrá más raíces. No creo que esta capita que tiene aquí, no creo que sea suficiente como para dar problemas en plan hongos ni nada así, ¿vale? Es muy poco, o sea, es barro, porque es barro guarro, o sea, no vamos a decir, no, es que este barro no está mal, no. Pero ya estoy siendo poco conservador con el pino, la verdad, para el tamaño que tiene, las raíces que le estoy dejando. Porque la verdad, estos en teoría son Thunbergi, pero mirad, ¿veis? Aquí dentro hay raíces podridas, ¿eh? Hay trocitos de raíz que al tocarlos, ¡pam!, se caen. ¿Por qué? Pues por eso. Porque para regarlo normal, el resto tiene que quedar muy mojado. Y pasa eso. Que últimamente con los Thunbergi nos estamos flipando mucho, ¿eh? Yo a alguno del grupo de miembros ya le he dicho, digo, cuidado. Bueno, y de los que no son miembros también. Cuidado que los pinos, no todos los pinos son Thunbergi y aun y así ni los Thunbergi son caducos tampoco, ¿eh? Que le metemos cada paliza. Y como viven, ¡ah!, pillas confianza. Y el siguiente, ¡pam!, y luego se te muere y dices, mierda. Pero en el fondo es lo más normal del mundo. Hay que recordar que el Thunbergi es otra liga de vitalidad, de raíces, de brotación, de todo. Pero que no todos son Thunbergis, ¿vale? Y ya está, así se va a quedar, ¿eh? Aquí ya hay madera, ¿eh? Aunque se vea el color, no nos podemos flipar por quitarle todo. Aunque yo me vengo muy arriba también, porque me dan por culo dejar esto aquí. Ya está, porque es que donde le quiero quitar todo, ¿veis? Se cae toda la raíz y no me mola. Mejor que estaba, ya está. ¡Uepa! Vamos a dejar más Nebari al descubierto, ¿vale? Que vaya haciendo corteza también, que haga orgullo su nombre y que tenga un Nebari bonito. No tiene ningún injerto feo como algunos que se ven. Y poco a poco, año a año, iremos destapando un poquito más y él seguirá haciendo corteza
y cada vez lucirá más. Ya está. Se ha llevado una buena hostia, porque toda la raíz fina se venía con el sustrato. O sea, esto no es sustrato, hay más raíz que sustrato casi. Tampoco le sobra tanto, Venga. Pues si lo pongo aquí no veis, pero bueno, un momento. Ahí. Abajo del todo. 4 cachitos de raicilla por aquí. Akadama, Kiryu y Pómice. Casi a partes iguales. Sería como un 40-30-30. Bueno. Sí, 40-30-30 más o menos, ¿vale? Con un poquito más de Akadama. A ver, chiquitín. Ven aquí. El frente para mí. Guapetón. Vale. Vale. Ya está. Mira, ¿veis el colorcito amarillo del sustrato? Esto le delata, por la cantidad de Kiryu que tiene. Tú me delatas. Cuando la pongo en el coche la canto como postre de nata. Mi hija se vuelve loca. ¿Qué dices, colgado? Es entre me hace gracia pero me cabrea. En fin. Postre de nata que se derrite cuando veo tu boca. Mucho Kiryu, mucho Pómice, ¿vale? Grano medio todo. Y esto debería aguantar drenando una buena temporada, ¿vale? Si lo puedo tener 3 años, se estará 3 años. Y si sigue drenando, oye, pues quién sabe, igual más, ¿vale? Que siga enraizando y que haga raíz finita, aunque pasa que en maceta hará el ovillo abajo. Y luego, ¿qué pasa si los dejamos muchos años? Que el ovillo este acaba siendo tan grande, ¿vale? Hay tanta raíz ahí que toda la raíz fuerte está ahí. Y en el momento que lo trasplantamos, por decir algo, pues lo dejo 10 años ahí. Muy cómodo. Pero el día que lo tengas que trasplantar, toda la raíz buena, toda la raíz activa estará ahí abajo, que es donde más humedad hay. Se pondrán gordas, dejará de hacer raíces finas arriba. Y cuando trasplantemos, pues le pegas una hostia. O sea, como aire aquí. Le pegas una hostia que lo veas. Venga, palilleamos bien. Que entre bien la tierra entre todas las raíces esas que hemos estado ahí escarbando. Tiqui, 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 que me he pegado como media hora escarbando. Ahora hay que rellenar esos huecos a conciencia, ¿vale? Sin trinchar raíces. Pero donde entre el palillo suave, entra y un pequeño meneíto así de vez en cuando para los lados. Eso mete sustrato. Pensaba que iba a caber más sustrato, la verdad. Pero tiene un nevari bastante gordo ahí. Y me esperaba menos. Me esperaba algo más fino, con raíces más gorditas. No está mal, Pues ya lo tenemos. Y la verdad, ha empezado a despertar. Hace un sol que calienta mucho. Hoy he leído que aquí al menos hemos tenido el febrero más caluroso de la historia. ¿Vale? O sea que no son todo locuras de este es el invierno que más calor ha hecho. Eso lo decimos siempre. No, no. Registrado. El invierno más caluroso o menos frío. Febrero, perdón. De la historia de aquí, de no sé si de Cataluña, Barcelona, no me he enterado bien, pero eso estaban diciendo. Entonces, como lo he dicho, esta mañana por ejemplo estábamos a 4 grados, no he mirado las mínimas de la noche, pero seguro que dan un poco de miedito. Entonces vamos a hacer una cosa, le vamos a poner un poquito de musgo esfagno, ¿vale? Este viene seco, este está comprado aquí en un vivero de aquí, ¿vale? Bueno, que estoy tapando aquí el precio, pero bueno, el vivero, el precio 9 euros, el paquete. Pero bueno, se puede encontrar más barato en AliExpress y por ahí.
Las tiendas de bonsai, la verdad es que no sé, no me acuerdo el precio. Mirarlo, que siempre viene bien. ¿Vale? Hay que ayudar. Si viene de 1 euro o 2, caña. Pero bueno, yo saqué, me lo pasaron. Fui un día... O sea, me lo pasaron. Yo fui un día a comprar no sé qué plantas, lo vi y dije, hostia, me llevo un paquete que no tengo. Ya está, tú. También es comercio local, al final. Venga. Más que nada, porque si no pagar esto y el envío ya, flipas. Y esto vale pasta, entre comillas, pero cunde mucho. Cogemos unas hebras, son así hebras largas, y no las voy a romper, me van bien así, ¿vale? Y le pondremos un poquito por encima, sobre todo para proteger que no se me vaya el sustrato y que no se congele tanto y tal. Le va a quitar un poquito las heladas, si las hubiera, y me va a proteger el sustrato que no se me vaya y me salgan las raíces a flor, las que he dejado así más superficiales. Ya para darle un toque, le voy a echar al musgo un chorrito de aminosprin, ¿vale? Que el que no sepa lo que es, pues son aminoácidos. Venga, un chorraco ahí, que empape, que empape. Vale, esto siempre va a venir bien. Entonces, se va a mojar el musgo de aminoácidos. Aparte, este musgo lo que tiene, ¿vale? Es que suelta mucha... como si fueran hormonas de enraizamiento, vaya. Creo que lo que suelta son enzimas. Pero bueno, no me hagáis caso, que yo me lío un montón. O fitohormonas, no sé lo que suelta, pero bueno. Ya está, lo tenemos aquí empapado de aminosprin. Le voy a poner un poquito más de agua. Venga, voy a darle un riego al pino y ahora le pongo el musgo ya una vez regado. Que por cierto, no sé si os habréis percatado, bueno, ya lo tengo regado. No sé si os habréis percatado que hoy estoy en manga corta, ni como un hombre, como un auténtico macho alfa americano. Estaba bien, porque es que estaba ahí cribando sustrato, limpiándolo, haciendo las mezclas y tal, y claro, me da calorcete porque estás pim pam, pim pam. Pero en el momento que te paras quieto, y más como ahora que me he puesto a regar, y me moja las manos y tal, al cogerlo, pues ya te da fresquete. Así que ahora mismo estoy manga corta, pero tengo rasca, ¿eh? Pero es que llevo los pezones como auténticas lanzas. Cual jabalina olímpica. Venga, mirad que lo estáis viendo al revés. Así ha quedado el peque. El musgo. Pillamos el musguillo este empapado. A mí no me gusta machacarlo. Me gusta ponerlo así en fibras. Porque primero que me aguanta mejor el sustrato. Y segundo que luego para quitarlo así es un gusto. Si está machacado se te mete en el sustrato y ahí se queda. Venga, una capa generosa, sobre todo lo que viene siendo cerca del nebari. Rodeando el tronco, la chafamos un poquito y eso le hace una camita de fábula. Le va a retener un poco más la humedad también, como es lógico. Por ejemplo, hoy habéis visto que está haciendo un poquillo de aire, pues le viene bien eso, ¿vale? Esto, si no lo hacéis, no es necesario, pero bueno, es por darle un poquito de abrigo si vienen estos días de frío, de aire, ¿vale? Y si le da una ayudita en tema fitohormonas y tal, pues perfecto. Y ahora lo que haré es darle un agua muy rápido, un poquito de agua al musgo, que se moje todo, se quede aquí plano y que le suelte un poquito el suco ese que le hemos puesto. Me voy a lavar las manos, que lo del aminosprin en las manos me da un poco de juju, que huele a pescadilla que flipas. Venga, va, vente conmigo ya y te doy el agua. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.